2:37 minutos de la mañana. Ángel Agudo Medina está aquí ya acompañado de sus plantas. Ángel, ¿qué nos traes hoy para esta feria de Albacete que arranca? Buenos días, Julia. Pues hoy Eve o Verónica. Además hemos de decir, Julia, que hoy tenemos la variedad Adenda. ¿Por qué decimos la variedad Adenda, Julia? Porque el ostentor de las semillas y los esquejes de esta variedad, que tiene una floración más abundante y es un germen más espectacular, el ostentor ha elegido como productora Sempreflora, y Sempreflora nos ha elegido a nosotros para que lo enseñemos a todos los espectadores. Así que tenemos Eve o Verónica, la variedad Adenda, planta compacta. ¿A cuál te recuerda a ti? Con espigas de flores de colores. Tiene una similitud con una planta que tú has traído aquí muchas veces y que te parece, a mí me recuerda mucho al cantueso. El cantueso también, sí, las espigas florales. Además, con la variedad de Hebe tenemos rosas, blancos, violetas, lilas, etcétera, para deleitarnos con esas bonitas flores de colores. ¿Y qué cuidado necesita esta planta? Pues Cuéntanos. mira, Julia, vamos a hablar de que es un arbusto de hoja perenne, sí, con lo cual ya ganamos ahí esa frondosidad en el jardín con ese follaje perenne. Necesita exposiciones de semisombra. Los riegos han de ser regulares después de la plantación. Luego los riegos van siendo más moderados. Eliminamos todas las espigas de flores que tenemos para hacer una mejor floración. Los suelos le gustan los suelos, tampoco muy ricos, pero si los enriquecemos un poquito sí que les gusta, suelos ricos, fértiles y bien drenados, sobre todo lo de bien drenados. Le gusta la humedad, pero sobre todo que salga bien el agüita, que no se enchargue ahí. Floraciones de la variedad Adenda, florece como bien vemos ahora, todas las espiguitas de flores a principios de otoño, finales de verano, y otros Eves también florecen en verano, por lo cual, según variedad, vamos alternando esos Eves con las floraciones. Es una planta con un follaje brillante, como vemos, que nos deleita con esas bonitas flores durante ahora los meses. Y además que tiene como unos tonos que van como cambiando, es como si tuvieran la Efectivamente, propia flor, mira, Julia, vemos aquí cómo sale el moradito, pero luego el blanco también. Va contrastando los colores de la hoja y de la Ahí está. Flor. Sobre todo, Julia, Julia, traemos, estando contigo, gracias a Sempreflora, esas variedades nuevas para que, aunque conozcamos el Eve como tal, tengamos en cuenta esa variedad Adenda como una planta más compacta, de una floración más prolongada en el tiempo. Por lo tanto, la variedad Adenda es una de las plantas que nos pueden deleitar en nuestro jardín. Y que la podemos poner ahora. Ahora, sin olvidarnos, Julia, que requiere de esas exposiciones de semisombra y a la hora del frío, que sabes que ahora ya vamos a empezar temiendo esa parte. Pasamos de una extrema a otra rápidamente. Soporta heladas ligeras. Conviene hacer unos acolchados, que eso ya lo hablaremos de aquí en adelante, para proteger esa raíz de las bajas temperaturas. Bueno, pues 925 28 37 91, o también el WhatsApp, si ustedes lo prefieren y nos mandan una foto, como ha hecho ahora mismo nuestra espectadora. Se llama Josefa y nos llama desde Chillón. Y resulta que ella tiene un tronco de Brasil, de los que nos gustan tanto en esta región. Lo tiene alto, alto, alto el tronco de Brasil. Y ella pregunta, ¿lo podo o no lo podo? Siempre, Julia, cuando tengamos, en este caso, el tronco de Brasil que alcance una altura no deseada y lo tengamos que cortar, siempre hay que recordar que hacemos un corte, y cuando hagamos el corte en el tronco, siempre vamos a sellar esa parte del corte con una pasta cicatrizante muy importante, puesto que si dejamos esa herida al descubierto, nuestra planta puede coger enfermedades, virus, etcétera. Por lo tanto, siempre el corte. Luego hay que recordar que sobre ese corte nos van a brotar esos tallitos, esas hojitas por debajo de ese corte, pero es muy importante sellar ese corte para evitar enfermedades en nuestra planta. José nos llama desde Minaya, en Toledo, y él dice que tiene unos geranios. Esos geranios están afectados por la mosca blanca, que ya hemos hablado de ello, José, pero te lo vamos a recordar a ti. ¿Cómo acaba con la mosca blanca? Mosca blanca, podemos utilizar o esas trampas cromáticas que nos ayudan a controlar dicha plaga. Que las puede poner ahora mismo si Ahí quiere está, en casa. Claro, hay que recordar que importante que sean de color amarillo, impregnamos con un aceite. Ahora que estamos a la vuelta al cole, ahí tenemos está, claro, carpetas amarillas recortadas. Esas cartulinas, recortamos ese color amarillo, le impregnamos ese aceite, miel, no nos gusta echar pegamento porque no nos gusta cazar esa fauna auxiliar, con lo cual ahí tenemos esa trampita para corregirla. Y luego también, Julia, el jabón potásico funciona muy bien.
porque el jabón potásico al aplicarlo funciona sobre el exoesqueleto y hace que nuestras moscas blancas mueran. Pues ya lo sabes, compras el jabón potásico, pero mientras tanto las trampas cromáticas que van estupendamente con la miel. Un WhatsApp que nos envía nuestra amiga Carmen y dice: así las tenía el año pasado y este año me han salido pocas flores y está pocha. ¿Qué puede hacer nuestra amiga Carmen? Hay que recordarle a Carmen que este año ha sido un poco especial por esas temperaturas altas que hemos tenido. Sí que es verdad, Julia, que hay que tener en cuenta muchas veces ese plan de abonado que siempre decimos, puesto que nuestros suelos se van agotando de esos nutrientes, tenemos que aportar periódicamente esos nutrientes para que nuestras plantas puedan florecer mejor. Hay que recordar que ahora en la bajada de temperatura nuestro jardín va a responder otra vez con esas floraciones abundantes. Pilar nos llama desde Toledo y ella dice que le gustaría podar su limonero. ¿Lo poda o no lo poda el limonero? El limonero, yo soy más partidario, Julia. Ahora, si empezamos a hacer cortes, sí que es verdad que todavía queda tiempo para el frío, pero el limonero, la respuesta va a ser mejor a finales de invierno, cuando ya la temperatura se estabilice. Le hacemos esa poda, además hay que recordar que el limonero le hacemos una poda entresacando un poco, aireando un poco la copa, etcétera. Es mejor época a finales de invierno, principio de primavera, porque ahí sí que nos aseguramos que la temperatura va a ser más estable durante ese periodo. Pepe nos llama desde La Roda. Y ella tiene... Pepe nos va a mandar un WhatsApp ahora mismo también. Ahí lo vemos. Pepe dice que son... solo 2 tomates han echado su tomatera en todo el verano. El pobre esperando a ver más tomates y no han salido más. ¿Por qué? Julia, la polinización muy importante. Además viene de la mano de decir que... Ahora que está muy hermoso, Pepe. Sí. Han sido pocos, pero hermosos. Julia, hemos de decir que, ya que decimos lo de la polinización, hemos de recordar que los hebes son plantas que atraen a las mariposas. Le gusta mucho atraer a las mariposas. Y hay que recordar que las mariposas funcionan como polinizadores, sobre todo en los meses más cálidos. Le pasa a mucha gente en el huerto lo de los tomates. Por eso muchas veces, Julia, hay que plantar en nuestro huerto esas plantas auxiliares como atrayentes de agentes polinizadores. Que las hemos traído siempre aquí. Ahí está, Julia. Sí. Es verdad que este año es un verano seco, al no tener a lo mejor el acompañamiento adecuado a la tomatera, pues ha hecho que haya salido. La falta de polinización hace que luego tengamos escasez en los frutos. Pero la planta está salvada, que es lo más importante. Eso es. Que la sané y el año que viene, si Dios quiere, comerá ricos tomates. Claro que nuestro amigo Pepe. Pues Prado nos llama desde Toledo y a ella le gustaría sembrar algodón. Entonces dice que si tú le puedes dar algún consejo para sembrar algodón. Para sembrar algodón, Julia, nos tenemos que ir a temperaturas más cálidas, es decir, más en primavera, siempre evitando siempre evitando los meses más fríos, puesto que va a germinar mejor en los meses más cálidos. ¿Y cómo lo tiene que plantar? ¿Con semilla? Sí, lo puedes hacer con semillas, siempre en un semillero, como decimos, utilizando un sustrato ligero, turba rubia o fibra de coco, que nos puede servir como un sustrato ligero, y esos riegos, esa humedad, manteniendo esa humedad sin encharcar, lógicamente, semillas. Pero que no es el momento adecuado. No, ahora mismo no. Mejor en primavera. Esperamos a la primavera. Un WhatsApp que nos envía nuestro amigo Mario, dice que le han regalado esta costilla de Adán y que cómo la debe cuidar nuestro amigo. Vale, ahí tenemos la mostera, la variedad Monkey. Es una variedad de hoja más pequeñita, también es muy atractiva. La debemos de ubicar en espacios, Julia, de una sombra, de una luz media, perdón, en interior. Los riegos han de ser moderados, sobre todo los riegos moderados, puesto que la mostera requiere de una humedad ambiental, pero no un encharcamiento en la raíz. Por lo tanto, los riegos han de ser moderados. Encarna nos llama del Ballestero. Ella tiene un peral. ¿Qué le pasa al peral? Pues que las peras le salen bien en principio, pero las hojas de las peras están arrugadas. Vale, cuando tenemos las hojas arrugadas nos tenemos que decantar por algún insecto que provoca esa picadura. Se quedan chuchurrías, pero las hojas son las que se quedan arrugas, evidentemente. El deterioro. Ahí lo que podemos utilizar, Julia, es un insecticida. De hecho, de aquí en adelante hemos de recordar esos tratamientos que vamos a hacer luego de otoño e invierno para sanear nuestros frutales, puesto que todas esas plagas que tenemos ahora en nuestros frutales, si no las erradicamos, van a hacer esas puestas de huevos en las rajitas de los troncos, etcétera. Y luego esas puestas van a eclosionar a la temporada siguiente. Por lo tanto, ahora podemos tratarlo con un insecticida, pero siempre hay que estar atento más adelante cuando hagamos el programita de los tratamientos para sanear esos frutales. Eusebia nos llama desde Corral de Almaguer y nos escribe: tengo una hortensia y tiene las hojas un poco amarillas.
¿qué puede hacer con la hortensia? Pues ahí le vamos a decir a Eusebia que tenemos el problema muy común en la hortensia, que es falta de hierro, esa clorosis férrica. Es verdad, se ve muy bien, además. Sí, además se ve muy bien. Es una deficiencia que se aprecia muy bien en la hoja de nuestras plantas. Hay que recordar que esa deficiencia siempre se manifiesta dejándolo, como vemos ahí, esa nerviación más verde y el resto de la hoja en amarillo. Lo podemos corregir con quelatos de hierro. Los quelatos de hierro es una forma en la que se encuentra el hierro quelatado y es asimilable para nuestras plantas, en este caso para nuestra hortensia. Pues muy bien. Esa es la respuesta a nuestra amiga, y Elena, que nos llama desde Toledo, nos pregunta que a ella le regalaron una orquídea, pero está preocupada con los cuidados de la orquídea porque no quiere que se le pierda su orquídea. Orquídea, Julia, cuidados básicos, espacios con una luz media alta. Siempre recordar que es una planta tropical que no requiere de encharcamientos en la raíz, pero que sí requiere de unos altos grados de humedad ambiental, que ahí es lo que muchas veces cometemos el error. Y siempre que tengamos que abonarlo, lo abonamos con un abono específico para orquídeas, que lo encontramos en los centros de jardinería. Julia, mi tocaya, desde La Roda, resulta que ella dice que si puede plantar tomateras en una maceta. Sí, claro. Claro. Sí, puede hacer. Además, hay que decir que una de las variedades que más utilizamos para plantar en maceta o para cultivar en contenedor son esos tomates cherry, que son los que más rendimiento nos dan en esas macetitas. Por lo tanto, sí que podemos plantar siempre y cuando teniendo unos cuidados más específicos. Pues a por esos cherry, que seguro que van a salir deliciosos. Nos llaman desde Guadalajara una espectadora que se llama Gloria. Entonces, ella le gustaría saber cómo conservar el aguacate en invierno. El aguacate, recordamos que no soporta las temperaturas bajas del invierno, con lo cual, o bien utilizamos esa mantita que utilizamos para tapar la mantita térmica, o si tenemos una especie de invernadero, o podemos hacer un invernadero, o mejor protegerlo tipo invernadero, como antiguamente cuando le poníamos así los plásticos bien hechos. Sí, lo que pasa es que los plásticos siempre recordamos que si hacemos un invernadero con ventilación. Ahí está, porque siempre hay que recordar que ese plástico, la condensación de ese agua, luego es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, pues ahí están los consejos de Ángela Agudo Medina, esta nueva planta que nos ha traído hoy tan original y que queremos que forme parte de su jardín ya, y solo podemos darte las gracias. Así es, Julia, gracias a vosotros, y recordar, Eve o Verónica, espigas de flores de colores. Pues ahí está. Nos vemos el miércoles que viene. Una nueva inquilina en el jardín. Gracias, Ángel. Gracias.